saca. ¿Listo? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes y cada uno, amigos, simpatizantes y miembros de la comunidad cristiana, de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hoy vamos a leer, como base teológica, el libro de Santiago, capítulo 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Libro de Santiago, capítulo 2, versos del 14 al 26. Y el mensaje lo hemos titulado ¿Cuál es el origen de tu fe? ¿A usted les gustaría ayudarme a predicar? Hoy la idea es que lo hagamos muy participativo. Entonces le va a decir al que está a su lado. Pero así, con mirada sospechosa. Así como cuando las mujeres lo miran a uno para preguntarle cosas. ¿Cuál es el origen de tu fe? Así. ¿Cuál es el origen de tu fe? ¿Usted en qué cree? ¿Usted cree en las benditas ánimas del purgatorio? Yo dejé las Biblias, véalas allá. Tiene que agacharse para que no nos estropee la cámara, ¿ve? Eso, mami. Muy bien. Vamos a leer rápidamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. En pantalla vamos a ver los textos. Acá en el auditorio en pantalla y los que nos están viendo por la transmisión también. Dice así. Leemos con la bendición del Dios Padre, bajo la redención poderosa del Dios Hijo y con la unción poderosa del Dios Espíritu. Dice, hermanos míos, esta es una pregunta brava. Vamos a leer. Recuerde lo que hemos venido leyendo en Santiago. Hemos venido ya haciendo una serie de Santiago muy buena. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermana Andrea, lo que tú estabas hablando ahorita. ¿Podrá la fe salvarle? Eso es un texto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es una fe muerta. Palabra de Dios. Para poder entender más este pasaje, tenemos que mirar el contexto número 1, inmediato, y número 2, el contexto histórico. Vamos a mirar el contexto inmediato, que es el que hemos venido mirando en la epístola del apóstol Santiago. Ahí es donde yo necesito que empecemos a hacerlo dinámico. No importa que no terminemos hoy el mensaje completo. Pero yo hoy tengo 3 propósitos. El primero es que usted salga de aquí con una palabra en su mente. Número 2, que su espíritu sea renovado, transformado hoy por la palabra. Y número 3, que usted me ayude a identificar a dónde está Cristo en este pasaje. ¿Están conmigo? ¿Les gusta ese tipo de retos, hermanos santos de Dios? Muy bien, contexto inmediato. Recuerde que el apóstol Santiago estaba viviendo una situación bien interesante acerca de la fe, porque él fue una de las personas que realmente vivió directamente y cercanamente ¿con quién?
¿Por qué? Porque era qué? Era hermano de qué? Era hermano de la sangre, o sea, era hijo de José y de María, ¿sí o no? Genéticamente eso está comprobado, que María tuvo relaciones sexogenitales, me imagino que muchas, porque tuvieron muchos hijitos e hijitas, ¿cierto? Entonces, Santiago era qué del Señor Jesús, era hermano. ¿Recuerdan ustedes que él empezó a enseñar acerca de las pruebas? ¿Por qué? ¿Recuerdan de eso? Está escrito que tenga gozo cuando pase por... ¿Pero por qué está eso ahí? Recuérdenlo. No, bueno, yo les voy a dar un resumen pequeño. El hermano menor del Señor Jesús entendió el concepto de las pruebas porque él está escribiéndole a quienes, dice Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo del Señor siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, él le escribió a gente que estaba pasando por una situación socioeconómica, religiosa, moral difícil. Él le escribió a personas que tenían una concepción de Dios. Por eso aquí en el capítulo 2 dice, ustedes creen que Dios es uno. Esa gente tenía una concepción de Dios bien tesa. Porque si alguien está convencido de la eternidad y del Dios creador, es el pueblo de Israel. Alguna vez alguien me dijo, pastor, usted que es teólogo, así todas esas bobadas, compruébeme que Dios existe, me dijo una vez una persona. Y yo le dije a esa persona, yo se lo voy a comprobar de una manera sencilla e histórica. Y le dije, mire al pueblo de Israel. Y la persona que me preguntó eso no era un estúpido, no era un cualquiera. Era un profesor de aquí de la Universidad de Ideas de Filosofía, cuando a mí me invitaba mucho allá a dar bobadas. Le dije a él, mire el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que históricamente tiene una misma lengua a pesar de los miles de años que ha vivido la raza humana acá en la tierra, esta era en la cual estamos viviendo. Es el único pueblo que la Biblia, el libro sagrado a nivel mundial, está orientado a ellos. Es el único pueblo que la historia muestra que todo el mundo ha querido destruirlos, desarraigarlos. Le dije a él, mire eso y mire la Biblia y ahí usted se va a dar cuenta que Dios existe. No tengo necesidad de demostrárselo con hechos, que a eso quiero llegar. Con hechos, ahí la gente dice, muéstreme. Entonces la gente quiere que uno ore y uno ore por la gente y ahí mismo se le manifieste la vuelta y eso se va dando en la medida que usted tiene relación con Dios. Cuando usted tiene relación con Dios, se va manifestando el poder de Dios. Esas mismas asambleas. Entonces, ahí está. Para ellos, lo que vivieron en el Sinaí hace 3.500 años es como si lo hubieran vivido la semana pasada. Entonces, ahí se demuestra sencillamente si Dios existe. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces, Santiago, ¿a quién le estaba escribiendo? A personas que estaban pasando por una situación de fe difícil. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo que las ordenanzas de la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, les estaban diciendo, ustedes se tienen que circuncidar. Entonces la gente decía, es solamente a través de la circuncisión que Dios me va a ver. Es solamente a través de seguir los parámetros de la ley de Moisés, 614, más los otros estatutos y demás, que usted va a poder llegar a Dios. Hoy en día la religión está en la misma condición. Yo conozco iglesias, por no decir nombres porque eso es muy maluco, pero yo conozco iglesias donde a las mujeres para que sean santas, guiño, guiño, ¿cómo tienen que estar? Exactamente, una cosa aparente, una cosa aparente, solamente la apariencia, solamente la apariencia. Ay, mira, te tinturaste y te motilaste. Ella, oiga, esa es otra cosa interesante, que la Virgen sí usaba aretas, que la Virgen usaba brazaletes, parte de la cultura de ellos.
Mija, es que hay muchas cosas que la gente ignora. Bueno, muy bien. Entonces resulta que Santiago, el hermano menor del Señor Jesucristo, le estaba diciendo a ellos, cuando ustedes estén pasando por esas diversas pruebas, no vayan a creer que Dios los dejó solos. Él empezó a predicarle a la gente cercana en Jerusalén, porque él fue pastor de la iglesia de Jerusalén, acerca del nuevo pacto. Ojo que esto es bien importante para entender el pasaje que vamos a leer. En el pacto mosaico, o sea, en el pacto de Moisés, se estableció un decálogo. ¿Cuál fue el decálogo? Deca de 10. Los 10 mandamientos. Y de ahí se establecieron una cantidad de preceptos para poder supuestamente acercarnos a Dios. Pero resulta que el apóstol Santiago empieza a mostrarnos a nosotros una especie de camino que ya no es a través del ejercicio de la religión, sino en el ejercicio de la relación con Dios. Entonces empieza a decir aquí, en el capítulo 1, recuerden, dice, si hay algún faltante, ¿cuántos tienen falta de sabiduría? Ah, nosotros, hermano Santiago. Entonces Santiago decía, si usted es falto de sabiduría para entender las cosas de Dios, pues pídale sabiduría ¿a quién? A Dios, porque Él se la va a dar, ¿sí o no? Más adelante dice, bueno, ¿cuántos quieren saber cómo soportar las pruebas? Entonces él dice, bueno, los que tienen sabiduría de Dios van a aprender a soportar las pruebas. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en el contexto inmediato, el apóstol Santiago le está predicando a gente acerca de Jesucristo, no acerca de una religión. Él los está sacando de la religión. Entonces, al sacarlos de la religión, esa gente va a quedar como en el aire. ¿A quién de los que estamos aquí en algún momento de la vida nos obligaron o nos llevaron a la iglesia tradicional católico romana? Desde pequeñitos, sin decirte nada, te bautizaron. Sin, sí, sí. Sin decirte nada, te bautizaron. Sin pedirte tu consentimiento, te obligaban a ir al catecismo para hacer tu primera comunión. Cuando ya tenías 15 años, entonces ibas a confirmar tu fe, ¿cierto? Total. Bueno, ustedes ya conocen todo ese tipo de rituales, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de los que en algún momento practican, guiño, guiño, en algún momento, cuando empezaron a buscar de Dios, se sintieron como en el aire o tuvieron la duda de, ¿será que es verdad? ¿O solo me pasó a mí? ¿Cierto? Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que cuando Cristo viene a la vida del ser humano, ocurre un acto sobrenatural. Al ocurrir el acto sobrenatural, dice la Biblia que el corazón del hombre es cortado. Es literal, el corazón del hombre se corta interiormente porque Cristo viene y lo circuncida y quita toda esa dureza que coloca la religión en el ser para convertir a esa persona en un ser sensible. Entonces, esta mañana Néstor me decía, hay gente que es vulnerable. Yo lo entendí perfectamente. A Dios cómo usó esta roca. Hay gente que es vulnerable. Cuando usted viene a Cristo, usted queda expuesto. Diga conmigo, yo quedo expuesto. Vulnerable. Porque todo el mundo me empieza a ver. Y no solamente eso. Dice la Biblia que cuando la luz de Cristo viene a mi vida, yo empiezo a ¿qué? A iluminar. Dice, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Entonces, a Dios no solamente le gusta marcarte, sino que te gusta boletearte. De los que están aquí que hemos experimentado la paternidad, ¿cuántos han visto a su hijo o a su hija y se han sentido, bueno, tú lo has experimentado en otras? Han experimentado orgullo por sus hijos. Los sobrinos. Bueno, yo en estos días, ya que se fue mi hijo, en estos días vi a mi niño caminando por la calle y yo, ay, tan grande que está mi niño. Ya me da hasta pena pegarle porque le digo, agáchese para pegarle en la jeta. Sienten orgullo. Dios siente lo mismo. Dios por usted siente, vea, este es mi hijo, yo lo amé. Usted no ha visto a mi hijo en el cual tengo complacencia. No ha visto a mi siervo Job. No ha visto a mi sierva Andrea, que está bendita, aunque está por ahí escondida, el Señor va y la busca. No ha visto a mi siervo, ay, no ha visto a la Diela. No ha visto a mi sierva Diela, que ella por ahí corriendo y yo detrás de ella, porque así es del Señor. ¿Y sabe por qué el Señor la banderea? Para que usted sepa por dónde va usted. Vea la lucecita de la Adiela por allá. Eso ocurre en el plano espiritual, no les estoy exagerando.
En este pasaje del libro de Santiago, Santiago le está diciendo a toda esa gente que se sienten en el aire, que se sienten vulnerables, que están mal, les están diciendo, mire, ustedes tienen que hacer dos cosas. Lo primero, tomar una actitud diferente frente a lo que está pasando, porque esas pruebas le van a demostrar a usted en el ejercicio real que Dios existe, que Él es real y que quiere trabajar con usted algo que es intangible. Diga conmigo, algo intangible. Por ejemplo, la paciencia es tangible. Eso es intangible, pero se nota. Se nota, eso es una... Se palpa, se palpa. Hay momentos en que usted está tan impaciente que el ambiente se pone denso. Esa persona es tan paciente. ¿Me estoy dando a entender, amados santos de Dios? Dios quiere formar el carácter interno, lo que no se ve, porque ahí es donde se va a manifestar la creencia. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, número uno, Dios quiere que usted entienda que tiene que separar la creencia profunda que usted tiene para entrar en la gracia. En ese proceso usted va a estar vulnerable. Cuando usted está vulnerable, entonces viene el Señor Jesús y le dice a usted, bueno, muy bien, ya está vulnerable, ahora yo le voy a hablar. Yo necesito que usted entienda que para poder llegar a mí no puede hacer obras, porque las obras van a demeritar el trabajo de Dios. Porque entonces dice en el libro de Gálatas y en el libro de Efesios que por las obras yo voy a ser ¿qué? No, juzgado. Yo por las obras voy a ser juzgado. Pero también dice que las obras es necesaria, pero enseguida vamos a mirar eso. El apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie ¿qué? Entonces Dios quiere que usted separe las obras. Ojo con esto, una cosa es la fe que salva y otra es la fe como creencia religiosa. Entonces, eso lo hemos enseñado aquí muchas veces. Entonces Dios necesita que usted separe ¿qué? Las obras. O sea, al separar las obras usted ya no va a tener nada de qué jactarse, de qué gloriarse. Hay gente, hay teólogos, cuando yo estaba en el seminario, hice una vez una tesis acerca de, pues una tesis, una confrontación con este pasaje, porque había gente que decía, entonces la salvación sí es por obras, porque Santiago dice, y si no, entonces la Biblia se contradeciría. Entonces ese día yo dije, Espíritu Santo, ilumíname, porque yo necesito quitarme este fulano de encima. Entonces necesito que dos personas me colaboren, dos varones de la iglesia. ¿Qué dos varones de la iglesia quieren venir a colaborar? Bueno, usted es el primero. ¿Qué otro varón de la iglesia quiere? Sí, necesito que estén aquí. Venga pues, Néstor, venga pues. Dos. Venga pues, Néstor, venga para acá. Vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes aquí, colóquese, déjese guiar. Si ustedes se miran de frente y están pensando en lo mismo, están hablando en lo mismo, cuando ustedes se miran de frente, va a haber un acuerdo, ¿sí o no? Eso es normal. Entonces, si viene alguien y los ataca, ¿ustedes qué van a hacer con ese alguien? ¿Se van a seguir mirando? No, ¿cierto? Entonces póngale pues cuidado, necesito que se den la espalda. Colóquese espalda con espalda. La Biblia nunca se contradice, sino que la Biblia tiene muchos frentes y cada uno de esos frentes se guarda la espalda con el otro. Entonces el hermano Pablo, una suposición, ese es otro supositorio, el hermano Santiago no están en contravía. ¿Qué están haciendo los dos? El uno se está guardando la espalda del otro, porque este está enseñando, la fe es para salvación, y este está enseñando, la salvación muestra a través de mis obras en quien creo. ¿Me di a entender? Listo. Exactamente. Vaya para allá. Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Entonces resulta que nosotros los hermanos en Cristo tenemos una gran desventaja frente al mundo, frente a la religión del mundo. Y es que este es el único ejército que ve a un soldado herido y enseguida lo remata. Ven a un hermano con sed en el desierto y en vez de tirarle una Coca-Cola le tiran un hojaldre, un panderito para que se le seque esa jeta, ¿cierto? Entonces, el apóstol Santiago, ¿a quién le está escribiendo? ¿Ustedes recuerdan a quién le está escribiendo? A cristianos, a hermanos.
Entonces aquí la fe, como ya separamos la fe que salva de la fe de conocimiento, de la fe como creencia religiosa, como ya están separadas, entonces ya usted dice, entonces no es por obras. Ya están separados. Entonces ahora, inherente a mi fe en Jesús, ¿qué va a pasar conmigo? Dime. Sonido, aquí sí. Sonido, sí. No somos salvos por las buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. Amén. Entonces, ¿me olvidó lo que le está diciendo? La fe, inherente a la fe, ¿vienen qué? Las buenas obras. Entonces ya aplica lo que dice la pastora. Yo no soy salvo por las obras, pero mi salvación va a manifestar mis buenas obras. Las buenas obras son testimonio de mi fe, dime. Eso es un concepto totalmente equivocado, porque la fe no te va a salvar, las obras no te van a salvar, las obras te van a enorgullecer y te van a colocar una inyeccioncita de anestesia. Mira, ese orfanato tiene mi nombre, ese orfanato. Yo conozco, bueno, no conozco, pero he visto algunos influenciadores y que Dios me ampare de conocerlos, que hablan de Diosito, del mono, del zarco. Vea, a mí, yo no tengo problema con eso, pero cuando empiezan a decir que todos seguimos al mismo Dios, es como si a mí me dieran cachetadas. Eso es mentira. Eso es mentira. Si nosotros conociésemos realmente al Señor Jesús, nos tiraríamos al piso, porque entenderíamos la obra que Él hizo por nosotros. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Entonces, número uno, en lo que yo quería decirles era que ustedes me ayudaran a entender acá. Yo sé que nos podemos demorar otro poquitico, pero hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ya separamos la fe salvífera o la fe que salva y las obras de la ley. Las obras de la ley son una religión. En Cristo, en el libro 1 Corintios capítulo 11, en Cristo dice que Él es un nuevo ¿qué? Pacto. O sea, el pacto de Moisés ya pasó. Eso se llama dispersación o dispensión. El pacto de Moisés ya pasó. Ahora nosotros estamos bajo ¿cuál pacto? Sobre el pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso usted y yo, el apóstol Pablo dice, esta libertad tan grande a la cual Cristo me ha llamado. La libertad es que yo ya no soy regido por las obras, porque las obras me van a limitar. El día que yo no haga una buena obra, dejo de ser un buen Boy Scout. Por eso los Boy Scouts tienen que hacer la buena obra del día. El día que yo no haga una buena obra, entonces mis pecados se van a manifestar más. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que yo he escuchado evangélicos que dicen, no, es que yo tengo que ayunar porque si no Dios no me oye. ¿Quién dijo semejante barbaridad? Es que si yo no me pongo, imagínate yo peinándome de medio lado, ¿cómo hago? Entonces yo estoy perdido. Ahí, yo he visto, no. Aparte de eso, una vez uno de esos fanáticos raros me dijo a mí que la barba era vanidad. Yo le dije, entonces yo qué voy a hacer con mi cumbamba si es la única forma de disimular que no tengo cumbamba. Sí, en Kazajistán no saben que esto es cumbamba, es mentón. ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo quiero darme a entender que usted no piense que esto es solo recocha. El Espíritu de Dios quiere convencernos a usted y a mí de que yo no necesito hacer absolutamente nada para que mi alma sea salva. Mis obras, dice en el libro de Isaías, delante de Dios, mis buenas obras, todas aquellas cosas hermosas que yo hago, los 2 millones de pesos que traigo semanalmente para la iglesia, cuando la iglesia necesita papel higiénico, los 50 bultos que yo traigo, todo eso son delante de Dios trapos de inmundicia. Una toalla higiénica es. Eso es un trapo de inmundicia. Pero la realidad verdadera es que todas esas buenas obras que yo hago es porque Dios coloca en mí que las haga. Y el problema es que yo gano créditos con Dios.
Sí. Que la verdadera esencia a lo que tenemos que llegar el día de hoy, ¿cuál es? La verdadera esencia es llevar a la gente ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo yo lo voy a llevar? San Agustín de Hipona decía, yo lo repito mucho, vaya y predique, y si le toca, habla. San Agustín de Hipona, allá en África, dime. Eso es normal, no me preocupe. Tienen, vamos a seguir orando por eso, porque la gente tiene, dice la Biblia que tiene sus ojitos selladitos. San Agustín de Hipona en esa parte de África decía lo siguiente, vaya y predique, y si le toca, hable, porque allá sí había que hacer obra. ¿Cómo era la obra que hacía ese hombre en el siglo VI después de Cristo? ¿Cuál era la obra que él tenía que hacer? Él tenía que ir y amar al que no amaba a nadie. Él llevaba cositas para los que no tenían cositas. Por ejemplo, allá en la parte de África, en África no todos son negritos. Había gente blanquita que también aguantaba hambre. Entonces él iba y recogía unos mercaditos y los llevaba, siendo el hombre católico. Llevaba sus mercaditos y se los entregaba a la gente. Pero detrás de eso iba un buen mensaje. Termino en los ejemplos de esto, con San Francisco de Asís. ¿Ustedes saben dónde nació el pesebre? El pesebre nació con San Francisco de Asís en Asís, Italia. Resulta que San Francisco de Asís, un cura católico, quería llevarle a los indios el tema de Dios. Y entonces él dijo, tengo que representarles a ellos cómo nació el Salvador del mundo. Mira, una muy buena idea, una muy buena obra de fe. Era con una obra de teatro. ¿Y entonces qué hizo? Se llevó un burrito, se llevó una vaquita, porque en la Biblia no dice que eso existiera. Pero él acondicionó un ambiente para poderle mostrar a la gente cómo nació, cómo se hizo carne el Dios eterno. Lamentablemente eso fue pues un concepto tergiversado, pero con una buena iniciativa. Año 1100 después de Cristo fue que nació el tema del pesebre. Entonces, una buena obra que quería mostrar ¿a quién? Quería mostrar a Dios, de alguna manera. Ahora, siendo que él no tenía la verdad de Dios, era una religión, ¿cuánto más usted y yo tenemos que encarnar en nosotros el tema de la fe? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Ese fue más o menos el contexto inmediato. Ahora vamos a mirar el contexto de allá. Ese era el contexto de lo que estaba pasando allá. Ahora vamos a venir a la aplicación acá. En el verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A mí me encanta mucho ahí porque ahí empieza a hacer una identificación. Dice obras de fe y dice la fe podrá salvarle. El origen de la fe nuestra, ¿de dónde tiene que venir? De Dios, porque es una fe que salva. En el verso 14 podemos identificar los dos tipos de fe que vamos a trabajar. El primero, la fe que salva. Y el segundo, la fe como corriente religiosa. Entonces ya está identificado. Hay dos tipos de fe. Fe como corriente religiosa y la fe que salva. La fe que salva no necesita obras, pero la fe como corriente religiosa sí las necesita. Verso 15, 16. Versos 15 y 16. Dice así, para el apóstol complementario. Entonces aquí vamos a identificar cuál tipo de fe es. Si un hermano, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, esto es muy teso, esto es muy confrontante. Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Ahí está una manifestación de fe, ¿cuál es? De la fe que salva, paz. Paz. Entonces aquí dice mi esposa, hay contrastes. Id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo
¿De qué aprovecha que usted lo evangelice? ¿De qué aprovecha si usted no le ayuda? Entonces ahora usted dirá, pastor, pero muy teso porque yo a veces no tengo para mi paquete de arepas y entonces voy a tener para el paquete de arepas del hermano. Ahí hay un contraste, ¿sí o no? Si no tengo para mí, entonces ¿cómo voy a hacer para darle al otro? Hermano en la fe, hermano en la fe. Siempre la Biblia va a rescatar primero los hermanos, el fileos en la fe. Por eso estoy diciendo, el apóstol Santiago, ¿a quién le está escribiendo? A los hermanos, a los cristianos. Obvio, obvio, obvio. Entonces, para allá voy. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le digo al hermano cristiano, vaya en paz. Entonces usted va a decir, pero si yo no tengo, ¿de dónde va a sacar para darle a él? Ahí es donde se manifiesta el fileos. Les voy a colocar un ejemplo sencillo y yo sé que esto los va a rayar, pero es así de sencillo. Si usted se pone a mirar cómo le voy a dar a mi hermano si yo no tengo una libra de arroz, pues entonces usted va a decir, no, antes yo necesito que me den. Y ahí vamos a polemizar toda la vida, porque eso va a ser... Les voy a colocar un ejemplo sencillo. No puedo decir el nombre de la persona porque se congrega acá. Y muy maluco, yo andaría a Adriana. Adriana es del talante que nosotros vamos a visitarla. Y ella dice, tengo 100.000. Es solamente un ejemplo que ocurrió la semana pasada. Tengo 100.000. No tengo más plata. Tómelo, partimos para usted y para mí. ¿Usted estaría en la condición de decir, tengo una libra de arroz, partámosla para los dos? Mi prima Vicky, la prima de mi esposa, cuando nosotros tuvimos hace 14 años una situación difícil en Bogotá económica, ella cogía y mercaba y partía la libra de arroz para ella y para nosotros. Partía la libra de lentejas, o sea, todo, ella nos mandaba una caja con la mitad de cada cosa. Con la mitad de cada cosa, ¿cierto? Para nada. Por eso les quiero colocar el ejemplo. El apóstol está diciendo, si usted dice que tiene fe, manifiéstela. Para allá voy, para allá voy. Para allá voy. Ponle pues cuidado. La Biblia dice entonces que si usted ve a su hermano, no le dice, váyase en paz tranquilo y despáchelo. No, ayúdelo. Yo le estoy colocando un ejemplo porque vuelvo y le digo, este pasaje doctrinalmente es para, tiene tan largo como ancho. Y no le estoy hablando a ustedes de nada teológico. Es algo muy práctico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los cristianos o las personas que vamos a la iglesia siempre vamos a tener una expectativa. Y la expectativa va a generar desilusión. Por donde usted lo mire, siempre nos vamos a desilusionar. Entonces, ¿qué pasa? Nos han malformado. La Biblia hace la salvedad. Usted quiere empezar a hacer el ejercicio de compartir, de dar. Dice la Biblia, hágalo primero con los hermanos de la fe. Eso dice la Biblia, hágalo primero con los hermanos de la fe, con la casa. Lo otro va a ayudarle. Cuando usted empieza a hacerlo con el hermano de la fe, entonces usted ya va a empezar a mirar al de la calle diferente, porque entonces ya va a ir con el músculo ¿qué? Desarrollado. Usted ya va a ayudarle al de la calle con más fuerza o con menos fuerza. Con más fuerza y se le va a desmontar a usted el concepto que tiene en la mente de que por la fe, por las obras es que yo ayudo. Hace años yo hice un evento acá en Itagüí que lo llamé Pan y Pez. Hace muchos años, era un concierto con todos los juguetes, pero la entrada para ese concierto era que usted tenía que llevar algo de una canasta familiar. El arroz, el atún, o sea, lo que fuera. Usted tenía que llevar un elemento de alimento. Por eso se llamaba Pan y Pez, el evento se llamó Pan y Pez.
En ese momento usted tenía que hacer algo. Y aparte de llevar algo, tenía que llevar a alguien, un invitado. Por lo general, uno siempre invita a otros evangélicos. Vamos a un concierto y tal. Después de eso salimos a evangelizar. Cuando salimos a evangelizar, hubo gente que conoció a Jesús con una primera intervención nuestra. Nosotros le mostramos el ejercicio de lo que era creer en el Dios, como dice aquí en este pasaje, en el Dios que es uno, no que está fragmentado. Creer en Dios, les mostramos a ellos cómo verdaderamente nosotros podíamos acercarnos a ellos con algo que ellos tenían una ¿qué? Necesidad. Mira, la Biblia es muy práctica. La Biblia nos enseña a usted y a mí cómo llegar a la gente, pero Dios tiene un orden. ¿Por qué a veces nosotros nos frustramos? Si yo me pusiera a contarte a ti cuántas frustraciones he tenido con los evangélicos. Cuando yo empecé a dejar de vivir frustrado con los evangélicos, cuando Dios me dijo, es que usted es el que se está frustrando porque usted es el que está mirando. El carácter está dentro. Reaccione, bebé. El carácter está dentro. Usted quiere ayudar a los demás, sánese. Usted quiere servir con lo de los demás, mostrar el amor de Dios, sánese. Porque si no, usted va a ser un enfermito que le va a ayudar a otros a estar más enfermitos. Cuando yo soy pastor, ustedes saben, ¿no? Cuando yo estoy con políticos y toda esa gente que lo invitan a uno a bobadas, siempre, y eso es como una maldición, siempre se acerca el indigente, el habitante de calle, se acerca el homeless que no tiene hogar. Y ahí mismo los políticos y la gente que está al lado de uno, ¿qué hacen? Lo miran a ver qué actitud toma uno. Siempre miran qué actitud toma uno. Y hay momentos en que yo, ¿qué le digo a él? No, yo no tengo tengo plata, pero no tengo para darte a ti. Y se enojan. Me pasó una vez con un tipo, y se fue insultándome y todo, entonces me tocó llamarle y decirle, venga, usted está bravo porque no le di plata. Es que yo no soy ni marido suyo, ni mozo suyo, yo no tengo por qué mantenerlo. Eso suena duro, ¿sí o no? Pero resulta que si usted se pone y se para ahí en esa puerta y pasan 20.000 personas, y a esas 20.000 personas usted le piden, y si usted le da, mija, eso quiebra un petrolero. Ahí no hay plata que rinda. Entonces, la Biblia nos trae a nosotros a esta parte, a decirnos a usted y a mí, para que usted pueda ser sano y darle a ese otro, usted primero que todo tiene que organizar sus prioridades. Separe la ley, la religión. Separe la religión de la salvación. Cuando usted logra separar la religión de la salvación, sus obras van a ser muy asertivas y van a traer una satisfacción aún más grande. Ahora, ¿cómo se manifiesta Cristo en este pasaje? En este pasaje Cristo se manifiesta de la siguiente forma. Dime. Obvio. Sí. Con lo material, claro. Pero la verdadera obra, ¿dónde está? Dentro. Yo necesito ser sano. Si yo no soy sano, entonces no voy a poder ver con justicia lo que tengo que ver con justicia. ¡Ay! Un ejemplo de justicia. Dime, antes de que yo dé el ejemplo de justicia. No, un ejemplo de justicia. Una vez, imagínate tú, una muchacha en embarazo, una jovencita, 17 años en embarazo. Natacha, 17 años en embarazo. Bueno, no es que dure 17 años en embarazo, no. Tiene 17 años y está en embarazo. Y hay conmigo otros tipos muy ricos que se les ve la plata por encima y estamos en un restaurante. Y llega la muchacha que está en embarazo diciendo, ay, tengo hambre, por favor ayúdenme. Por favor ayúdenme. Cuando llega esta persona en embarazo y dice, por favor ayúdenme, ¿usted automáticamente qué hace? Se le compunge el corazón y no solamente le da plata, le da comida y si puede le da para el taxi y tal. ¿Cierto? Ese día a mí me pasó algo. Como todos me miraron a ver,
Yo les dije a ellos, yo personalmente no le voy a dar plata a la muchacha porque yo sé que la muchacha no es para ella sustentarse. Bueno, sí es para sustentarse, pero no de una manera sana. Y empecé a preguntarle a la chica, vení, ¿a qué hora saliste de tu casa? Y ella dijo, tipo 9 de la mañana. Y le dije, bueno, son las 12 del día, 12:15. A esta hora ya tienes siquiera 30.000 pesos. Ah, sí, ya gracias a Dios tengo 30.000. Eso fue hace años. Te estoy hablando que un almuerzo valía 6.000. Y entonces le dije yo, 30.000. Y más el almuerzo ya son 36.000. Yo hablándole así directamente a ella. Y los tipos que estaban conmigo me miraban. Porque yo le dije, no, yo no te voy a dar plata. Entonces uno dijo, yo sí le voy a dar el almuerzo. Plata no le doy, pero el almuerzo sí. Le dije, ya perdiste 6.000. Entonces empezamos a... Cuando yo le dije, bueno, ¿y tu esposo? Me imagino que está en la cárcel. Ah, sí, en Bellavista. ¿Cuántos años va a pagar? Tantos. Entonces tú el sábado vas y le llevas la plata que durante la semana recogiste. Ah, sí, porque él tiene que darse vida. Y yo lo miraba al tipo. Y él me miraba y me miraba como con rabia, pero al mismo tiempo la miraba ella con rabia. Entonces yo le dije a él, no es que yo sea injusto, para nada. Lo que pasa es que cuando yo ya aprendo a ser asertivo con la obra, voy a manifestar mi obra. Y mi obra va a ser muy asertiva, no va a ser una obra ahí por darle y ya. Entonces le dije yo, bueno, entonces ya ganaste plática porque le vas a llevar al muchacho. Y el muchacho, ¿por qué está allá? Ah, por hurto. Y yo, qué bien. Le empecé a preguntar, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando tú empiezas a tener la fe que salva en tu corazón, te haces exento de depender de hacer obras para salvarte, te haces exento y aprendes a mirar con objetividad porque en tu corazón está sano y puedes mirar a Jesús haciendo la obra que tú hacías. Si ustedes miran, todas las obras que hizo el Señor Jesús, las hizo por amor a las personas, pero siempre fue para cumplir una necesidad básica inmediata. Siempre. Cuando alimentó los 5.000, la primera vez, ¿para quién era la necesidad de alimento? No, la necesidad de alimento era para sus discípulos, porque ellos tenían un problema de fe, ellos tenían un conflicto de fe. No hay nada, Señor, despáchelos, Señor. Y ahora que entonces el Señor les dijo, pues denle ustedes. ¿Y de dónde? Pues aquí hay un muchachito que trajo sus pancitos y su comida. Entonces, hágale. Exactamente, con elementos prestados. ¿Ahí quién fue el que realmente recibió la sanidad en cuanto a la obra? ¿La gente? No, los discípulos. Entonces, usted como discípulo de Cristo, ¿qué necesita? Recibir sanidad en sí para que su fe sea exenta ¿de qué? De las obras. Y al final el Señor les mostró, mire, recogieron 12 cestas de lo que sobró. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo a los discípulos, boten eso. Dijo, llévenselo para su casa. En la versión original de los 70 dice que los discípulos se llevaron eso y hay una recopilación igual a lo que pasó con la viuda de Sarepta y el aceite, tal cual. En los primeros 5.000, en los segundos que fueron 4.000, ¿quiénes fueron los que recibieron en ese momento el beneficio? Si usted se pone a mirar, fue el muchachito que llevó los panes de cebada, el pan de pobre. Él fue el que recibió. Cuando usted empieza a tener más, se mete más en el tema de las obras del Señor a través de la fe, entonces usted se va a dar cuenta, Cristo todo lo que hizo, lo hizo con elementos que no eran de Él. Pero en las manos de Él lo potenciaron. Entonces aquí las obras son suyas. No, las obras son de Él. Pero ¿quién es el beneficiario? Usted. Entonces usted necesita sanidad. ¿Quién es el que necesita recibir la fortaleza de Dios? Dios. No, usted. ¿Quién es el que necesita de Dios? Dios. No, usted. Soy yo el que necesito. Entonces cuando yo voy con esa mentalidad, ¿usted cree que usted no tiene un espíritu superior? Mira, termino con esto. Cristo por donde pasaba, afectaba, porque todo el mundo, nadie lo miraba así. Todo el mundo lo miraba así. Por eso siempre que querían matarlo no iba uno, iban en montonera, porque lo veían grande, entonces no querían cogerlo, uno solito no lo podía coger. Testigos, ¿cuántos testigos fueron cuando la noche de la pasión? Dice que fueron más de 5 testigos y todos eran falsos. ¿Sí me van a entender, santos de Dios? El que necesita tener un espíritu superior es usted, para que las obras se manifiesten. Entonces dice la Biblia, usted y yo tenemos un espíritu superior. Cuando yo manifiesto el espíritu superior, cuando empiezo a mirar las obras de Dios diferente. Entonces,
Dice en el verso, que eso lo vamos a seguir mirando, hoy solamente fue la introducción. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes por qué creen que los demonios están interesados en que usted haga obras para que se vea? Porque desvirtúa el concepto de Dios. Lo desvirtúa totalmente. El diablo está interesado en que nadie lo vea como lo que es él, sino como una figura caricaturesca, medieval, vestido de una truza roja, con un bigote así, cachitos y un tridente. Está interesado en que lo vean así, que lo vean ridículo, porque si lo ven como realmente es, a la gente le daría miedo y se convertirían ahí mismo. Les interesa la fachada. Los demonios tienen una fe realmente fuerte, porque ellos creen en Jesús. Creen es de tener fe. Muy teso. Y tiemblan, o sea, tienen reverencia. Cuando usted y yo estamos pecando, ¿tenemos reverencia? ¿Creemos en Jesús? Entonces, ¿el origen de la fe cuál es? El origen de nuestra fe. El origen de nuestra fe es una fe que reproduce obras. El origen de nuestra fe son las obras para yo poder hacer. El origen de mi fe es una fe demoníaca. ¿Cuál es el origen de su fe? Yo sí me estoy dando a entender o no. ¿Cuál es el origen de su fe? ¿Usted cree en Jesucristo como una religión? ¿O usted cree en Jesucristo como dice la Biblia? La Biblia dice que usted y yo tenemos que relacionarnos con Él. Andrea, a ti el Señor te trajo para que escuches algo. ¿Qué quiere Dios contigo? Relacionarse. El potencial de liderazgo que tú tienes no lo tenemos otros, lo tienes tú. El potencial de lo que tú has visto no lo tenemos otros, lo tienes tú. Porque Él quiere relacionarse contigo. Y en la medida que tú te relaciones con Él, Él va a empezar a usar a Andrea para lo que Él quiere. Termino ahora sí. Termina. Conclusión 1, ahora van con la conclusión 2. Cada uno de nosotros, en las manos de Dios, estamos en una mafia. Mija, vaya allá, donde quiera. Tome una decisión. Y en esa decisión Dios la va a respaldar porque usted está en la mafia. Váyase para esa banda, quédese en esta banda, váyase para la otra banda. Está en la misma mafia, que es la mafia de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Meterse en la mafia, o sea, asumirla. Sí, ya estoy en la mafia de Dios. Entonces la asumo. Cuando asumo la mafia de Dios, Él va a traer sanidad a nuestra vida, va a traer sanidad a su vida. Y en esa sanidad, entonces Él le va a decir, váyase por aquí. Y lo que antes la frustraba, usted va a decir, tonta yo que me puse a mirar eso. Lo que antes la envanecía, tonta yo. Por eso aquí dice, hombre vano, dice en el texto que estamos leyendo. La vanidad me hace mirar para otros lados. La vanidad es algo que no existe, un hueco. Yo antes como perdí tiempo en esto. Hoy el Señor entonces quiere decirnos a usted y a mí, identifiquemos, número 1, la fe que salva e identifiquemos la fe como corriente religiosa. Número uno. Y número 1, identifiquemos. Y número 2, interpretémosla. ¿Cómo voy yo entonces a interpretar la fe? Dice ahí muy fácil. ¿De qué aprovecha esa fe si yo no la sé interpretar? Y coloco un ejemplo. Abraham tuvo las dos fe. La fe que salva, porque él creyó en Dios cuando le habló y creyó en Él a través de la manifestación de su obra. Dame el hijo ese que tú amas. Así es sencillo. Con quien sea. La fe se manifiesta se puede manifestar con muchas formas, pero Dios es selectivo. Entonces Dios nos enseña cómo lo debemos hacer. Espero haberme dado a entender. El próximo domingo más cuenta chiste. Quería darles esta introducción. Necesitamos separar la fe que salva de la fe por obras. Yo no soy salvo por lo que haga, yo soy salvo por lo que creo. Pero lo que creo me lleva a manifestar lo que tengo que manifestar de parte de Dios. Justicia, la vida eterna. La ira de Dios, la manifestación de Dios. Si practico las obras de Dios, recibo la justicia divina. Pero si no practico la justicia divina, voy a recibir condenación eterna. Padre, yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa y gloriosa esté sobre esta congregación. Sálvanos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, sálvanos.